Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, que el Señor me los bendiga. Aquí estamos en esta nueva edición, esta oportunidad para continuar con nuestros estudios, estudios que realmente son bien profundos, extensos, pero que pues queremos condensarlos en estos tiempos, hacer esos temas que son temas de estudios de semanas o de meses, hacerlos en unos cuantos minutos y que queden grabados en nuestro corazón, nos hagan meditar, nos hagan levantar nuestro corazón hacia el cielo. El tema que vamos a estar viendo en esta oportunidad es el siguiente, la pregunta, como se han estado haciendo en las otras oportunidades, la pregunta en esta ocasión es esa: ¿qué es el pecado? Y fíjense que este tema del pecado es uno de los temas grandes, es uno de los temas muy importantes para la vida de nosotros los seres humanos. Si lo ponemos en términos de las otras necesidades que nosotros tenemos aquí en este planeta Tierra, yo diría, a la luz de la Biblia, que el tema del pecado es el tema que debería de llamarnos más la atención. Hay algunos que piensan el día de hoy que la necesidad más básica del ser humano o necesidades básicas del ser humano son el trabajo, la educación, tener una casa digna, tener una buena familia. Son temas que las personas que se encuentran en posiciones de gobierno muy altas quieren buscar y quieren ayudar a solventar a la población en general. Pero este tema, el tema del pecado, nos señala la necesidad más básica, la necesidad más grave que nosotros tenemos como seres humanos. Porque por causa del pecado es que la mayoría o todos los seres humanos alrededor de la tierra estamos sufriendo enfermedades, accidentes, niños que nacen deformes, injusticias, porque la mayoría de la población alrededor del mundo son pobres y porque las riquezas están en manos de unos poquitos. Habiendo tanto recurso en el planeta Tierra, ¿cómo es posible de que tanta gente esté padeciendo? Pues todo nace de este tema, el tema del pecado. Voy a dar dos definiciones sencillas. Una de ellas se encuentra en la Biblia. Voy a iniciar con esto. ¿Qué es el pecado? Una de esas definiciones la encontramos ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, el versículo 4. Si ustedes recuerdan, Juan se le conoce como, dentro de los 12 apóstoles, como el muy amado del Señor Jesucristo. Y él nos da esta definición bien sencilla, puntual, de lo que es el pecado. Y él dice lo siguiente: el pecado es la infracción de la ley. Eso de infracción es quebrantar la ley. Por supuesto, Juan se está refiriendo a la ley de Dios. Pero ¿qué tal si lo ponemos en la ley en general? Por ejemplo, las leyes de tránsito. Semáforo. El semáforo tiene tres luces características, tres colores característicos. Uno de ellos es el verde, otro es el amarillo y el otro es el rojo. Y nosotros sabemos lo que eso significa. Si está en verde, tenemos libertad de pasar a aquellos que nos da la luz verde. En amarillo, precaución, porque tenemos que parar en un momento determinado cuando se pone la luz roja. Pero ¿qué sería infracción de la ley de tránsito? Quebrantar la ley de tránsito. Bueno, que ahí muchos motoristas miran el semáforo en rojo y les sale sobrando y dice: yo me lo voy a atravesar, y se atraviesan la calle aún con el semáforo en rojo. Ahí lo que hicieron fue quebrantar la ley, cometieron una infracción contra la ley de tránsito. Bueno, cometer una infracción contra la ley de Dios, eso es
pecado. La otra definición, esa la encontramos en alguna de esas teologías contemporáneas y me pareció bastante buena esta definición que nuestro hermano Wayne Grudem nos da en su libro de teología sistemática. Y él dice que pecado es no ajustarse a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. En el momento, a estas alturas de nuestra enseñanza, no vamos a ver de manera pormenorizada esta definición, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero yo quiero que ustedes se queden con estas dos ideas. Primero la de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde dice que pecado es infracción de la ley, y esta donde el hermano Grudem nos dice pecado es no ajustarse a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Bueno, pero el asunto es, nosotros no somos marcianos, somos seres humanos viviendo en este planeta Tierra, somos cristianos, discípulos de Cristo Jesús, viviendo en este planeta Tierra. Y uno de los pensamientos populares el día de hoy, uno de los pensamientos extendidos alrededor de todo el globo terráqueo, es el pensamiento de que todo es relativo. Así, vivimos en un mundo relativo, nadie tiene una verdad absoluta. Yo creo y pienso una cosa, tú puedes pensar o creer otra cosa. Yo respeto la forma de pensar tuya, tú respetas mi forma de pensar. Relativo. Si ustedes miran pues ahí el cuadro, hay unos que están en posición correcta y otros que están boca abajo o al revés. Y podríamos decir, bueno, ¿quiénes son los que están de pie aquí en el globo terráqueo? Aquellos que viven en Alaska. ¿A dónde tienen el cielo aquellas personas que viven en Alaska? Hacia arriba. Y las personas que viven allá abajo, en Argentina, en Chile, están de cabeza, según el globo terráqueo. ¿Y a dónde señalan ellos que esté el cielo? Si ellos están boca abajo, bueno, siempre van a señalar para arriba. Relativo. Pues fíjense que necesitamos entender esto. Nosotros como discípulos del Señor tenemos que tener claras estas cosas para defender nuestra fe, porque pues estamos hablando de pecado, estamos hablando de infracción de la ley, no ajustarnos a la ley moral de Dios, y tenemos que entender esto. ¿Qué es relativismo? Ese pensamiento contemporáneo al cual tú y yo nos enfrentamos todos los días en la calle, en la universidad, en las escuelas, en los restaurantes, cuando platicamos con otras personas. Pues en el relativismo, o sea, ese tipo de pensamiento contemporáneo, son las sociedades en conjunto o los individuos en particular quienes deciden que está bien o que está mal. Esos valores de estar bien o estar mal varían según la cultura, de una cultura a otra, o según una persona a otra persona. Eso es el relativismo. Así que son las sociedades o los individuos que van a determinar qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Para ponerles algunos ejemplos, para hacer sencilla y entendible esto que estamos diciendo. Bueno, hay sociedades donde ya han definido el matrimonio de otra manera. El matrimonio lo definen como la unión de dos personas que se aman. No importa si esas dos personas son varones, dos varones, o si esas personas son dos mujeres. Esa es la nueva definición de matrimonio, la unión de dos personas que se aman. Eso está determinado por cultura. Ya constitucionalmente
Hay países donde esa es la nueva definición de matrimonio. Otra idea dentro de esto del relativismo es, bueno, ahí tenemos algo de, no sé si ustedes están lo suficientemente con edad para haber visto esta película, la película Matrix, pero una de las ideas que hay detrás de eso es esa película Matrix. Lo que hay detrás de eso es que nos dicen, no, nosotros no estamos viviendo en la realidad correcta. Nosotros vivimos en una irrealidad creada por máquinas inteligentes que tienen esclavizada a la humanidad. Así que lo que nosotros estamos viviendo en este momento, según ellos, según ese pensamiento, pues no es una realidad, es una mentira creada por máquinas inteligentes que nos hacen creer que esta es la realidad. Bueno, yo no creo así. Otro ejemplo. Bueno, hay quienes dicen, no, nosotros venimos de sistemas evolutivos y el último sistema evolutivo para llegar a nosotros los seres humanos fue el mono. Así que nosotros los seres humanos descendemos del mono. Pues yo diría con mucho respeto, no es eso lo que yo creo. Esa es una de las dos grandes teorías del origen de la humanidad. Uno es el evolucionismo y el otro es el creacionismo, en el cual yo creo. Pero esas son cuestiones, bueno, eso es lo que tú pensás, ¿verdad? Esto es lo que yo pienso. Otro ejemplo, aquí tenemos a un hombre que se cree mujer. Este hombre, su deporte favorito ha sido la natación. Ahora que él se cree mujer, es conocido en los medios deportivos actuales, este hombre que se cree mujer, pues buscó eso, competir en eventos de natación de mujeres. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que él ha ganado las competencias, porque su estructura de varón lo hace ser mejor y tener ventaja sobre la estructura de mujeres. Así que él ha estado saliendo ganancioso en contra de lo que es el diseño que normalmente tiene un hombre o una mujer. Bueno, eso es relativismo. Cuando uno dice, pero eso es lo que tú crees, eso es lo que yo creo. Entonces, esto es importante tenerlo en nuestra mente porque estamos hablando de un tema que es una verdad absoluta. ¿Qué es el pecado? Bueno, eso es lo que tú crees, eso es relativo. Lo que en algunos lados se le llama pecado, en otros lados es aceptable. Bueno, eso es relativismo, porque así que como hay países donde ya también legalizaron la matanza de niños en el vientre en el vientre de la madre, eso se le llama aborto. Hay otros países que no lo aprueban. Así como en la Segunda Guerra Mundial, a los nazis, Hitler, ese dictador de la Segunda Guerra Mundial, él dijo, los judíos los vamos a eliminar porque esa es una raza demasiado débil, somos nosotros la raza aria la mejor, tenemos que eliminarlos. Eso era lo bueno para ellos, desde la mentalidad como sociedad nazi, la mentalidad como persona del señor Hitler. Bueno, todo eso es relativismo porque nosotros decimos, no, eso no es correcto. Entonces llegamos a esta pregunta, bueno, si nosotros los cristianos estamos viviendo en este mundo donde todo es relativo, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Y entonces aquí es donde venimos a esta respuesta que nosotros los cristianos siempre vamos a dar. ¿Quién determina eso? Dios. Dios. Pero, ¿cuál Dios?
porque solo vamos a la India y allá las personas tienen millones de dioses a los cuales ellos les rinden culto. Si nos vamos al Medio Oriente, el Islam, ahí tenemos Alá. ¿Cuál Dios, pues? ¿Cuál Dios? ¿El Dios del invento humano? ¿El Dios de la pseudociencia del día de hoy? ¿Cuál Dios? Y nosotros los cristianos respondemos, el Dios de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes que hace algunas enseñanzas atrás declarábamos que hay dos cosas básicas que nosotros los cristianos creemos? Que Dios existe y que Dios se ha revelado o se ha dado a conocer a través de la creación, es una de las formas donde se ha dado a conocer, y a través de las escrituras, que es la revelación especial. Pues este es el Dios de la Biblia que define qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si ustedes han leído el libro de Génesis, allá en el capítulo 2, Dios, instruyendo a Adán, le dijo, mira Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer. Y ahí estaba manifestando el Señor su amplia generosidad, su amoroso cuidado para con aquellos que había creado a su imagen y semejanza, el ser humano. Pero le dijo, quiero que entiendas, le dijo Dios a Adán, que yo soy el creador, yo soy el amo, yo soy el dueño y Señor de todo lo que existe aquí en la tierra. Y entonces le dice, del árbol del bien, del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Ahí tienen todos los árboles, generoso, pero este palito, este arbolito, de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, es Dios dando las indicaciones. Así que desde el principio Dios da a conocer, esto es lo que es agradable delante de mí, esto es lo que es desagradable delante de mí. A esto yo le llamo bueno, a esto yo le llamo malo. Vámonos un poco más adelante. Cuando Dios rescata a este pueblo judío de la esclavitud que padecieron por 400 años allá en Egipto y los llevan de Egipto hacia la tierra prometida, hace un alto, recién salido de Egipto, hace un alto allá en las faldas del monte Sinaí, y ahí el Señor les declara la ley moral, dando a conocer lo que había dentro de su corazón y los deseos de su corazón para con este pueblo que iba a habitar en medio de gente pagana, en medio de gente que no era temerosa de él, y les dice, ustedes conocen esto como los 10 mandamientos, y empieza a detallarles la siguiente ley. Les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios determinando, no es correcto adorar a cualquier cosa, un palo, un pájaro, un buey, un toro, la luna, el sol, la lluvia, los truenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el único Dios, les dice Jehová de los ejércitos. No te harás imagen que represente a Dios, ni te inclinarás ante ellas, no las adorarás. No tomarás el nombre mío, el nombre de Dios, en vano, como que fuera cualquier cosa. Y miren qué tristeza. El día de hoy, cuántas películas, cuántas conversaciones en medio de las películas se toma el nombre de Dios en vano. Ya sea el nombre de Dios, el nombre de Jesús, se toma en vano. ¿Y eso a quién le importa? Bueno, debería de importarnos a nosotros los cristianos, porque es Dios determinando lo que es bueno y lo que es malo.
El mandamiento número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, nosotros lo que hacemos los días domingos es destinar ese día para meditar, para apartar un poco más de tiempo en pensar en las cosas de Dios, no solo de manera personal, sino también de manera corporativa. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás o no levantarás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su casa, ni su mujer, ni su ganado, nada de eso. Es Dios poniendo las bases, poniendo las cosas bien claras, diciendo esto me agrada, esto me desagrada. Bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos palabras que Dios utiliza para señalar el pecado, sinónimos a los cuales cada una de esas palabras llevan la referencia y la meta de decir eso se llama pecado. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de palabras que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la lección anterior, nuestro hermano Miralda muy bien señalaba ya en el libro de Génesis que pecado, una de las traducciones que hace el Antiguo Testamento es errar el blanco. Y muy bien, esa es una de las maneras de definir el pecado en el Antiguo Testamento. Errar el blanco, no pegó donde debería de pegar, no le pegamos a lo que la palabra del Señor nos dice, sino que nos desviamos, nuestro objetivo cambió, dimos en el lugar incorrecto. Pero ahí tenemos, pecado es truco, pecado es algo torcido, pecado es iniquidad, pecado es violar la ley de Dios, pecar es rebelión en contra de Dios. Pecar es un acto de imprudencia, o sea, nos va a ir mal a nosotros si hacemos lo que a Dios le desagrada. Pecado es maldad, pecado es traspasar, o sea, me dicen, no sigas ahí, quédate, no traspases esa línea, ese límite, venimos nosotros, a mí qué me importa, yo voy a traspasar, eso es pecado, es abominación delante del Señor, es desviación, es impiedad, es depravación, es ir más allá de lo que el Señor quiere que nosotros vayamos, es quebrantar, es infidelidad en contra del Señor, es desobediencia. Miren, todos esos son sinónimos de lo que Dios llama pecado. ¿Y por qué nos entretenemos o nos detenemos bastante en esto? Porque mira muchacho, mira señorita, esto es importante tenerlo bien grabado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le desagrada a Él? Es importante saberlo, porque solamente estando en paz con Dios, en buena comunión y comunicación con Él, es que nos va a ir bien en nuestra vida. Bien no desde nuestra perspectiva, sino bien desde la perspectiva de Dios. Ahora, fíjense que hay un pasaje ahí en el libro de Levítico capítulo 26, ahí encontramos en unos párrafos unas cosas bien interesantes que nos describen lo que yo hago en contra de Dios cuando peco. Viene Dios y le dice a su pueblo, pero si no me oyeren, si no me prestas atención. ¿Cómo se siente un padre de familia cuando está tratando de hablarle a su hijito y su hijito está viendo para otro lado, está distraído ahí viendo, revisando su aparatito electrónico? Miren, eso no es correcto. Y viene el papá o la mamá y le dice, préstame atención. Viene Dios y dice, si no me oyere, eso se llama pecado. Ni hiciereis según todos mis mandamientos, o sea,
no actuar, no poner en acción las cosas que a Dios le agradan, eso se llama pecado. Mire lo que dice: si vuestra alma menospreciare mis estatutos, eso es pecado. Cuando yo pongo en poco lo que Dios dice, bueno, eso es lo que dice Dios, a mí, ¿qué me importa? Es como si una autoridad me detuviera a mí, ando manejando un vehículo, me pide los documentos y no ando ni mi licencia y ni siquiera ando también la tarjeta de circulación del vehículo. Y la autoridad me dice: no puede continuar manejando porque no anda sus papeles. Y vengo yo de altanero y le digo: a mí qué me importa lo que usted me diga, yo puedo hacer aquí lo que a mí me ronque la gana, lo que yo quiera. Eso es menospreciar, y a veces así nos comportamos con Dios. A mí no me importa, ¿qué me importa lo que tú digas en tu palabra? No ejecutando es sinónimo de no hacer, invalidando mi pacto, diciendo: eso no sirve de nada. Así le dijo Satanás a Eva. Dios te ha dicho eso. No, hombre, Dios es un mentiroso. Lo que Dios no quiere es que sean iguales que Él. Invalida Él la palabra del Señor. Y dice, esto a mí me debería de hacer temblar, sino que anduvieres conmigo en oposición. Eso es pecado. Andar en contra de Dios en oposición. Mire, cuando yo estaba niño, allá en la escuela, si había alguien a quien no le podíamos caer mal, era al matón, era al fuertote del grado. Porque ese, si uno se portaba mal con él, ya sabía que le iba a pegar una arrastrada que uno no quería. Y mire, uno de altanero, como que fuera de esos chuchitos chihuahua, que le gusta ladrar y se le para ahí un pitbull enfrente y empieza a ladrarle altaneramente. Mire, así a veces nos comportamos en contra de Dios. Nos comportamos andando en contra de Él en oposición. Eso es pecado, queridos amigos. Resumo un poco. Pecado es todo aquello que va a debilitar tu razón, va a debilitar mi manera de razonar correctamente. Me va a hacer ver que esto que es bueno yo lo voy a llamar malo, y esto que es malo yo lo voy a llamar bueno. Pecado es todo aquello que destruye la compasión en mi conciencia, porque los pecados que cometemos no solamente es en contra de Dios, sino que también es en contra de mi prójimo. Y con mi prójimo yo debería demostrar compasión, respeto, condescendencia. Pero el pecado lo que va a destruir es la compasión dentro de mí. El pecado también es todo aquello que obstruye mi sentido de Dios. Y me va a hacer creer a mí: no, si no hay Dios, mentira, ¿quién dice que hay Dios? Porque no nos gusta a nosotros los seres humanos que haya alguien que nos llame a rendir cuentas. Y pecado es todo aquello que te roba el gusto por las cosas espirituales. Y ahí es, mira, mi hermano joven, mi hermanita jovencita, cuidado, porque cuando empezamos a sentir ya no gusto por escudriñar las escrituras, por deleitarme en escuchar la palabra del Señor, ya no encuentro mucho gusto en reunirme con los hermanos, animarme con ellos, cantar juntos con ellos, orar juntos con ellos, abrazarlos y animarnos mutuamente. Mira, eso es una mala señal, una señal de que el pecado está ganando terreno en nuestro corazón. Y esas cosas insignificantes nos van a llevar después a cosas peores. Tenemos que tener bien claro eso. Dios abomina el pecado. Dios abomina el pecado porque Él es santo. Él es puro. No hay nada inmoral que le vaya a agradar a Él. No hay nada sucio con lo cual Él quiera tener
comunión o compañerismo. Y eso es el pecado, es suciedad, es degeneración, lo que ya vimos allá, depravación, inmundicia, eso es pecado y Dios abomina el pecado. Y quiero agregar una cosa aquí. A veces nosotros pensamos, bueno, decir una mentira, sí, yo a veces digo mentiras y todo, pero eso no es la gran cosa como matar a alguien. Ese sí es un pecado grave. Bueno, yo hablo mal de aquel o de aquella, pero bueno, yo no me ando acostando con este hombre, con esta otra mujer. Eso sí son pecados bien fuertes. Drogadicción, esos son pecados bien fuertes. No, Dios abomina el pecado, por pequeño que a nuestro criterio se mire. ¿Y saben por qué? Porque no es la acción que cometemos, una simple mentirita, me robé $1, fue un lápiz el que me quité, el que me llevé de esa oficina, eso no es la gran cosa. Es contra quién cometemos esa falta. Fíjense que solo aquí en la tierra, cuando alguien mata a otra persona, eso se llama homicidio. Bueno, si ustedes han escuchado criminales que matan a su esposa o mujeres que matan a su esposo, o ahora que se escuchan mujeres matando a sus niñitos, bueno, eso es un homicidio. Pero hay una diferencia aquí en la tierra, fíjense, cuando alguien mata a un presidente, cuando alguien mata a una autoridad de gobierno en alto puesto, eso no solamente se llama homicidio, a eso le llaman magnicidio, o sea, ha sido un crimen bien grande por la persona contra quien lo hicieron. Pues algo similar y superior a lo infinito es pecar contra Dios. Porque una mentira, por pequeñita que sea, no es porque la mentira es pequeñita, no, es porque la hemos cometido en contra del Dios del universo, contra Jehová de los ejércitos, contra aquel que es santo, santo, santo. Por eso es que Dios abomina el pecado. Bueno, regresemos entonces a nuestra definición que vimos allá al principio. ¿Qué es pecado? Pecado es no ajustarse a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Bueno, veamos, no ajustarse correctamente. Pecado es no alinearse con lo que Dios me dice, es estar desalineado. Viene Dios y me dice, no te harás imagen que semeje a Dios, ni te inclinarás ante ella. Bueno, alinearme es, sí Señor, no lo voy a hacer. Eso es alinearme. Pero no ajustarse, eso es alinearse o ajustarse. No ajustarse es decir, no hombre, yo voy a tener mis muñecos ahí, muñecos de palo, muñecos de cerámica, muñecos de oro, muñecos de plata, a quienes les voy a rendir culto, les voy a pedir sus favores. Me recuerdo de un abogado hace muchos años que en una oportunidad, pues cuando él ya había venido a los caminos del Señor, él me pidió a mí ayuda de manera muy especial de deshacerse de un muñeco que él tenía en su habitación. Era un San Simón el que tenía, y tenía miedo de deshacerse de ese muñeco porque dice, si yo dejo de rendirle culto a este muñeco, ese muñeco me va a traer males a mi vida. Así que, pero entendió, él quiso ajustarse a la ley moral de Dios, que este es la siguiente cosa que debemos entender. La ley moral de Dios son como esos 10 mandamientos que vimos ahí. Esos 10 mandamientos del Antiguo Testamento están vigentes para nosotros el día de hoy, porque ese es el corazón de Dios dando a conocer lo que a Él le place o lo que a Él le desagrada si eso no se hace. Esa es la ley moral de Dios. Entonces, no ajustarse a la ley moral de Dios. Otro ejemplo lo podemos decir, si tú todavía vives en tu casa bajo la tutela de tu mamá, de tu papá o de ambos,
Pues mira, si tú no estás honrando a tu papá y a tu mamá como Dios quiere, si los estás menospreciando, si llegas a la casa a la hora que te ronque la gana, a la hora que te plazca, si no sigues las reglas, las reglas que se colocan ahí en la casa, eso no es honrar a los papás. Si andas hablando mal de ellos allá afuera, eso es no ajustarse a la ley moral de Dios. En hechos, bueno, exactamente así, en hechos. Cada vez que yo ahora mire con tristeza, yo puedo decir gracias Señor porque me has rescatado de ahí, gracias Señor porque me hiciste entender lo que era pecado una vez viniendo a los caminos de Él a través de Cristo Jesús. Miren, yo cuántas veces no le aventé la puerta de mi habitación a mis papás en cólera y les decía, váyanse de aquí, y les aventaba la puerta. Ese es un acto, ese es un hecho pecaminoso. No me ajusto a la ley moral de Dios en hechos. Ahí no estaba honrándolo, ahí estaba denigrando, menospreciando la autoridad de mi papá. Actitudes, ustedes recuerdan, no sé si han leído el Sermón del Monte, pero Jesús le dijo a aquellas personas y a sus discípulos en aquella oportunidad, ustedes han oído en la ley que se ha dicho, no matarás. Sí, lo hemos oído. Pero ¿saben qué? Cualquiera que llame a su hermano tonto, inútil, sos un fastidio, dice, ya te conviertes en un asesino. Estás cometiendo como aquel que le dispara a alguien o le mete una cuchillada a alguien y lo mata, pues igual, ese es un hecho, pero estas son actitudes. Dentro de tu corazón estás pensando mal. Ustedes han oído, no te acostarás, no cometerás adulterio con la esposa de tu prójimo. Ese es acostarse, así que si a mí no me encuentran acostado con esa mujer, tranquilo, pero viene Jesús y les dice, no, cualquiera que codicie y vea con codicia a la mujer de su prójimo, ya comete adulterio. Eso es actitud y eso es pecado. O naturaleza, bueno, por naturaleza somos pecadores y por naturaleza no podemos agradar a Dios. Dice la Escritura que fuera de Cristo Jesús y fuera de la cobertura de estar en los caminos del Señor, cualquier acción buena que nosotros hagamos, por ejemplo, voy a ayudar a una viejecita a cruzarse la calle, dice que esas buenas acciones de parte mía delante de Dios, sin Cristo, fuera de Él, son como trapos sucios, hediondos, no sirven delante de Dios. Esto es pecado entonces, no ajustarse a la ley moral de Dios en hechos, en actitudes o en naturaleza. Fíjense que vamos a estar luchando en contra de esto porque hay 3 enemigos grandes que todos los días van a estar queriendo hacer que tropecemos, que van a querer que nosotros caigamos, que van a empujar, van a querer empujarnos a nosotros a darle la espalda a Dios. Dice este pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, que hay 3 grandes enemigos. El primero es la corriente de este mundo. Miren, cuando salimos a la calle, salimos al mundo. Y ahí una vez salimos al mundo, estamos expuestos a, una gran variedad de pecados. Cuando nos metemos en nuestros aparatitos, también tecnológicos, celulares, iPad, computadoras, televisión, miren, lo encendemos, ahí estamos, siendo bombardeados por una gran gama de pecados, de ofrecimientos que se nos dan para pecar, para salir del camino, para desagradar a Dios, para hacerle a Él que sentir mal por estas cosas que no son correctas que nosotros estamos haciendo. Eso es el mundo, así que el mundo ahí nos presenta, como en vitrina, aquí están, ¿verdad? Allá a veces pasamos con mi esposa, Marta Eugenia, sobre la calle Constitución
y de momento ya regresamos de orar en un tiempo de oración y de dejar algunas hermanitas ahí que les damos jalón, y de momento vamos viendo unas lámparas así, ¿verdad? Que señalando y bueno, ¿y esto qué será? Cuando vamos pasando unas chicas ahí en chorcitos y todo, animando a las personas que van pasando por ahí a que se vayan a ese lugar a visitar. Eso es lo que hace el mundo, así. Vengan, vengan. Esa es la corriente de este mundo. Pero no solo es la corriente de este mundo, también está Satanás y sus demonios, de quienes el hermano Miralda nos enseñaba en la lección anterior. Y no debemos olvidar esto. Miren, tenemos una lucha, una batalla espiritual fogosa, dura, difícil. Todos los días que nos despertamos, nos levantamos y olvidamos que estamos en medio de una batalla. Somos soldados de Cristo Jesús en medio de esta batalla espiritual a muerte, porque eso es lo que quiere Satanás y sus demonios. Quiere robarnos las bendiciones del Señor, quiere destruir las bendiciones que el Señor nos da, quiere matarnos, quiere matarte. Y la otra cosa es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa la andamos llevando. Donde quiera que tú andes, donde quiera que yo ande, ahí está esa naturaleza pecaminosa que me dice: Freddy, quiero pecar, dame chance, aunque sea esta indulgencia, Freddy, por favor, tengo ganas de esto. Esa es mi naturaleza pecaminosa. Y esa es la naturaleza pecaminosa que también tú te cargas. Miren, yo digo de verdad, no lo digo así como farisaicamente, no. Yo anhelo ese día cuando estos ojos terrenales se van a cerrar y mis ojos espirituales se van a abrir, el día de mi muerte. Y sabe, ese día va a ser delicioso para mí, porque a partir de ese momento Freddy Hernández ya nunca más va a volver a pecar en contra de Dios. Ese Freddy Hernández ese día ya nunca más será rebelde en contra del Señor, ya nunca más va a traspasar los lineamientos del Señor. Pero mientras esté en esta tierra, va a ser uno de los 3 enemigos contra los cuales yo voy a tener que luchar. Así que, bueno, aquí tenemos, ese es el pecado. ¿Y cómo afectó el pecado mi relación con Dios y mi relación con las personas? Bueno, fíjense, esta porción de la Escritura nos da a conocer lo siguiente. Dice, es cierto, ellos, hablando de los seres humanos que no quieren tener comunión con Dios, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Miren, de verdad que ese es el corazón de una persona que no quiere alinearse con Dios, no quiere rendirle culto como el Dios verdadero y no quiere darle gracias. No, es mi pura inteligencia lo que me ha hecho llegar donde estoy. Son mis grandes habilidades lo que hacen que yo sea lo que soy el día de hoy. No quisieron adorarlo como Dios ni quisieron darle gracias. Y sigue, en cambio, dice, comenzaron a inventar ideas necias acerca de Dios y como resultado, ¿qué vino? La mente les quedó en oscuridad y confusión. Así es como está la mente y el corazón de las personas el día de hoy cuando no quieren adorar a Dios como Dios ni le quieren dar gracias a Él como lo que Él es. Y entonces aquí tenemos el pecado. ¿Qué es lo que provocó en la relación de Adán y Eva, el ser humano, con Dios? Bueno, si ustedes miran aquí, ahí hay una figura de lo que es Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. ¿Cómo te sintieras tú si llegas a la clase de la universidad o al colegio o a una reunión con amigos y de momento te dice, ¿y usted para dónde va? No, usted no cabe aquí, no, usted tiene que salirse. No, pero es que mire, no, sáquenlo. Y vienen unos hombres grandes y fuertes, vienen, te agarran y te tiran a la calle, te tiran afuera de la clase, te tiran afuera de la reunión. ¿Cómo te sentirías? Bueno, yo me sentiría bien mal. Yo me sentiría así, me despreciarían. ¿Cómo es eso, pues?
Y viene y Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que provocó el pecado. Adán y Eva antes se deleitaban, tenían comunión con Dios, lo admiraban, se asombraban delante de Él. Ay, mire, se apapachaban con Él. Pero una vez fueron rebeldes, fueron desobedientes, pecaron en contra de Él. Esto es lo que les sucedió. Fueron destituidos, ya no pueden disfrutar de la gloria, del compañerismo, de la comunión con Dios. Eso fue lo que provocó el pecado en nuestra relación con Dios, en la relación con el prójimo. Bueno, ahí ustedes miran en la figura, Adán casi como que le está reclamando a Dios y le dice, es que la mujer que me diste es Eva, es la mujer que me diste, la que me dio de comer, la que me hizo pecar, esa mujer que tú me trajiste es la que me hizo pecar. Y viene Eva y le echa la culpa a la serpiente. No, fue la serpiente la que me engañó. Pero la relación entre Adán y Eva también se fracturó, también se vino al suelo. Esa relación bonita que había entre ellos como prójimos, como esposos, como cercanos, ¡pua!, se rompió. Eso es lo que sucedió. Miren, aquí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 28, nos da una lista de pecados que se cometen en contra del prójimo. ¿Qué tal si lo leen? Mire, dice, se llenaron, por causa del pecado, se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, como cuáles, miren, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, desobedientes a los padres. Todo eso tiene que ver con relaciones interpersonales malas. Eso fue lo que sucedió. El pecado lo que hizo en los seres humanos es ponernos a unos en contra de otros. ¿Por qué, lo que decía al principio, por qué habiendo tantos recursos en todo el planeta Tierra, esos recursos están en manos de pocos? Por la avaricia. ¿A ellos qué les importan? Pobres. Y hasta mencionan la Biblia, fíjense, muchos de ellos, no, y Jesús lo dijo, pues pobres siempre los van a tener, hombre. Así que ahí están, aprovechándose de los pobres. Aquellos que tienen poder se aprovechan de los menos favorecidos, de los que no tienen poder. Eso es lo que provocó el pecado en nuestra relación con el prójimo, con la creación. Mire, aquella creación que se cuidaba, Dios le dijo, mira, este es el huerto que vas a cuidar, Adán. Manténlo bien lindo, manténlo bien bonito. Bueno, también fracasamos. Mire cómo estamos allá. Qué tristeza ver ríos, lagos llenos de basura. Después de que tenemos un tiempo de vacación, ¿cómo quedan nuestras playas de sucias? A la gente ¿qué le importa? Se comen algo y lo que les sobra lo tiran donde quiera que caigan. Yo he visto, ya lo he dicho en otras oportunidades, de carros que van enfrente mío por la ventana, miro que salen asuntos de basura siendo tirados sin ningún problema. La tala de árboles, lo que está provocando el día de hoy, el Amazonas, ese pulmón del planeta Tierra, donde se están eliminando árboles y árboles y árboles, hectáreas de árboles por causa de, bueno, de lo que es el avance, ¿verdad?, en nuestros países. La polución, humo de carros, humo de aeronaves, humo de fábricas. Y dice la Biblia, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Así es como está la creación el día de hoy. Eso fue lo que provocó el pecado. También con eso lindo que el Señor creó, lo hemos maltratado. Y con nosotros mismos, miren, nuestra idea de valor que tenemos como persona, eso que nosotros decimos, bueno, esta es la satisfacción mía,
ser así y sentirme de esta forma. Mire, el pecado también la desfiguró, porque hay quienes se creen la última maravilla. O sea, su percepción de ellos mismos, el pecado la ha trastornado y decir yo soy superior a todos los demás. Dentro del matrimonio, miren, alguno de los dos, ya sea el esposo o la esposa, dicen, no, hombre, este no puede hacer las cosas como yo las hago. No, quítense de aquí, miren, yo voy a hacerlo porque si yo no lo hago, las cosas no salen bien. Eso es sentirme superior a los demás. Eso es mi ego, mi autoestima trastornada por el pecado. Pero hay otra manera en que se manifiesta también ese trastorno del pecado en mi autoestima. Ay, no, bueno, yo no sirvo para nada, o sea, yo no tengo lo que ellos tienen. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene del pecado también, que me hace verme a mí mismo como superior a otros, que me hace verme a mí mismo como inferior a otros. No, y viene el Señor y nos dice, mire, yo le advierto, dijo Pablo escribiendo a los romanos, yo le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Este es el consejo de Dios, el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pero el pecado trastorna también nuestra relación con nosotros mismos, al punto de que hay algunos que se quitan la vida porque ya no soportan esta vida. Bueno, ¿cómo era la relación antes de la caída? Una relación maravillosa. Miren, con Dios, admirándolo, deleitándose en Él, asombrándose delante de Él, sometiéndose a su palabra. Y con el prójimo, miren, lo máximo, pues, Adán disfrutando a Eva disfrutando y apapachando a Adán, cuidándose mutuamente, protegiéndose mutuamente, animándose mutuamente, diciendo, wow, qué lindo estás, qué lindo, qué inteligente sos. Nada de competencia, eso era antes de la caída. Pero después, ¿qué fue lo que sucedió? Pleitos por causa del pecado. Pero miren, hay esperanza. Y de eso vamos a hablar más adelante, más detenidamente. Pero hay esperanza. Para el pecado hay esperanza. Aquí tenemos la venida de nuestro Cristo Jesús. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre en la persona de Jesús en el momento predeterminado por Dios en la historia del ser humano. Este Jesús vino a esta tierra, vivió la vida perfecta que ningún ser humano ha vivido, intachable delante de Dios, intachable delante de los hombres, que hasta se atrevió a decirlos, miren, menciónenme algo en lo cual ustedes me puedan culpar a mí de haber actuado mal, y nadie dijo nada. Este Jesús entregó su vida en esa semana de pasión y de muerte, entregando su vida en la cruz del Calvario para ser el sacrificio sustituto tuyo y mío, el que iba a borrar nuestros pecados y el que iba a satisfacer la ira de Dios. Él murió en la cruz por causa tuya y por causa mía. Pero no se quedó sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y esa es la esperanza maravillosa que tenemos. Esa es la salida que tenemos para el pecado. Cristo Jesús, y ya voy finalizando, Cristo Jesús se levantó en la sinagoga de su pueblo, allá en Nazaret, en Galilea, y dijo las siguientes palabras ahí delante de todos, leyendo el libro de Isaías. Este es Lucas 4:18, y allá está en el libro de Isaías 66. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, el Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y no principalmente los ciegos físicos, los ciegos espirituales. Y dice a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Muchachos,
Pablo lo dijo de la siguiente manera: palabra digna y fiel de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A mí en primer lugar y a ti también. Salvarte de esa situación de pecaminosidad que el mundo nos alimenta a buscar y a hacer. Que Satanás y sus demonios quieren, porque ellos quieren llevarnos, no se quieren ir solos al infierno, sino que quieren llevarnos a nosotros también. Y esta naturaleza pecaminosa que todavía vive dentro de nosotros, pero viene la palabra de Dios y nos dice: para esto vino Cristo Jesús a esta tierra, para salvar a los pecadores. Y Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Y yo me atrevería a decir: no, Pablo, no, yo soy el primero. Y así deberíamos de decir cada uno de nosotros. Hay esperanza. Este es el pecado. Esta es la situación que rompió nuestra relación con Dios, con el prójimo, con la creación, con nosotros mismos. Cómo éramos antes, cómo somos ahora después del pecado. Pero hay alternativa, hay esperanza en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver más detalladamente en una lección que viene a continuación. Vaya pues, que sigan pasando un buen día y que estas cosas las meditemos profundamente en nuestro corazón. Hasta luego.